vamos arrancando. Muchas gracias a todos por estar conectados. Eh, Disculpen que hemos perdido un poco de práctica en este tipo de espacios de intercambio, ¿no? Hoy la idea es poder hablar un poco de todo el tema de Naciones Unidas, del tema de cooperación, de todo lo que está ocurriendo con la asistencia humanitaria y poder explicar algunas cosas de las que se están haciendo dentro del sistema y de las que esperamos que ocurran dentro del sistema. Voy a empezar por un ámbito que no es el ámbito que está más hoy en noticias o el ámbito más coyuntural, que tiene que ver fundamentalmente con el ámbito de los derechos humanos. Estamos en el proceso de la misión de verificación de hechos y arranco por esto, porque si bien no es un tema de coyuntura, no es un tema que hoy en día esté ocupando mucho espacio en la opinión pública, sí es muy importante que todas las personas sepan que estos lapsos están corriendo y que la resolución que fue aprobada el 27 de septiembre del año pasado en el Consejo de Derechos Humanos y que da como mandato que en septiembre de este año debe presentarse un informe final por la misión de verificación de hechos que determine responsabilidades individuales, que determine con nombre y apellido las personas que dentro de la cadena de mando, por acción, por omisión o pudiendo evitarlo y no lo hicieron, tienen responsabilidad directa o indirecta con la violación de los derechos humanos. Hago este énfasis porque en este momento ya está abierta en la propia página web de la FACT-Feminism, en los propios mecanismos de comunicación que luego de la rueda de prensa colocaremos en nuestras redes sociales y compartiremos con ustedes, está abierto la posibilidad de que los grupos organizados, de que las víctimas, de que los familiares, de que todas las personas que han tenido sus derechos humanos vulnerados puedan directamente, sin intermediación, sin contaminación política, poder hacer llegar sus testimonios, poder buscar los mecanismos de interlocución y poder hacer llegar todas las pruebas y todas las informaciones. Es muy importante esto porque la misión de verificación de hechos no tiene acceso al país. El régimen de Nicolás Maduro, que hoy en día usurpa silla en Naciones Unidas y que está ilegítimamente ocupando un puesto en el Consejo de Derechos Humanos, no le ha dado el acceso a la misión de verificación de hechos a Venezuela. Creemos que no se lo va a dar y por esto el trabajo a distancia, el trabajo a través de correos electrónicos, a través de teleconferencias, cobra una importancia superior. Es muy importante tener en el radar una fecha, y con esto cierro el tema de derechos humanos, y es que hasta el 31 de mayo hay tiempo para que las organizaciones, las víctimas, los familiares, los activistas de derechos humanos puedan hacer llegar todos sus testimonios y toda su información a la misión de verificación de hechos. Ahora, saliendo un poco del tema de derechos humanos y entrando al tema humanitario. Nosotros en este momento, desde el gobierno interino y en particular desde la tarea que yo tengo asignada en Naciones Unidas y de ayuda humanitaria, hemos venido trabajando en dos canales que van en paralelo. Un primer canal tiene que ver con esta movilización de recursos que ya el presidente Guaidó había anunciado hace unas semanas atrás, una movilización de recursos que hoy en día se encuentran protegidos de la corrupción, recursos de los que se encuentran protegidos para evitar el mal manejo del régimen en el sistema y en la administración de estos recursos. Nuestra idea es que este dinero que se ha logrado desbloquear pueda ser movilizado de donde hoy en día se encuentra directamente al sistema de atención humanitaria en Venezuela, fundamentalmente a las organizaciones multilaterales, a las agencias de acción humanitaria y a la sociedad civil, sin que haya ningún tipo de intermediación, sin que haya ningún tipo de intromisión o de control político en el proceso. Y en esta línea de esfuerzo, en la cual hemos venido trabajando con el gobierno de Estados Unidos, hemos venido trabajando con la Unión Europea y en mucha comunicación con las organizaciones humanitarias multilaterales, nuestra idea es primero poder construir un precedente, poder aumentar la capacidad de respuesta de los actores humanitarios en el terreno, poder fortalecer la capacidad de respuesta de organizaciones como las Naciones Unidas, como la familia de Cruz Roja, que puedan tener mayor capacidad, pero sobre todas las cosas, que haya un espacio humanitario que sea verdaderamente consolidado, un espacio humanitario que no dependa ni de la manipulación política por control territorial, ni tenga que ver ningún tipo de interferencia política por control financiero o por donativos. ¿Hacia dónde queremos nosotros que estos recursos se dirijan? A los planes de respuesta que han venido organizando y diseñando estas organizaciones. Como lo hemos dicho nosotros desde un principio y lo hemos explicado muchas veces desde la Asamblea Nacional, la Asamblea Nacional ni el gobierno interino somos entes implementadores de ayuda humanitaria. Nosotros debemos ser muy respetuosos de los principios humanitarios y aquí vuelvo a ser un poco pedagógico. Recuerden que para que la ayuda humanitaria sea verdaderamente humanitaria,
debe evitar todo tipo de interferencia política, y es por eso que ni los diputados de la Asamblea Nacional, ni el presidente Juan Guaidó, ni ninguno de los activistas políticos tiene dentro de sus objetivos ser quien vaya a repartir ayuda. Y en estos casos en el que estamos hoy en día de cuarentena, donde la mayoría de la atención debe ser hospitalaria, nuestro mayor énfasis es poder robustecer al personal de salud y al sistema de salud público para que pueda hacer respuesta. Nuestras prioridades, lo ha dicho antes el doctor Julio Castro, lo dijo también el diputado Olivares, lo ha dicho la diputada Manuela Bolívar: protección para el personal de salud, dotación mínima para los espacios de aislamiento y para la atención hospitalaria, y poder recuperar y reconstruir algunos servicios básicos. Ustedes han tenido información en estos días, pero siempre es bueno reforzarlo. En Venezuela, el 80% de los hospitales no tiene agua, no tiene jabón, 70% de los hospitales tiene problemas con el servicio eléctrico, más del 60% de las medicinas básicas no se consiguen, y ante este escenario, nosotros sentimos que estamos obligados a poder movilizarnos para que las cosas funcionen mejor. En paralelo a este esfuerzo, que tiene que ver más con recursos propios y con la dirección que podamos hacer nosotros para que estos recursos puedan ser absorbidos, estamos en un segundo esfuerzo que va en paralelo, que tiene que ver con la comunidad de donantes. Tiene que ver con poder organizar a los países que nos reconocen, a los países, digamos, de las economías más grandes, que aunque también se han visto afectadas por el virus, por el coronavirus, que aunque también se han visto afectadas por todo este tema de la pandemia, ellos tienen sin duda alguna mayor capacidad que nosotros para poder movilizar recursos y para poder ayudar en la respuesta humanitaria. Y en esta línea de organización con los donantes, yo debo empezar por agradecerle a la Unión Europea, al Grupo de Lima, a Estados Unidos, que han venido alimentando financieramente al sistema de respuesta humanitaria en Venezuela, no solo al sistema multilateral, sino también a la sociedad civil, y que en este esfuerzo por garantizar y por movilizar a la comunidad de donantes, nosotros estamos fundamentalmente apuntando a que los planes de respuesta humanitaria, los planes intersectoriales y los planes de la plataforma R4E, que ya vamos a hablar de eso, puedan tener el financiamiento necesario. Para ese aspecto ya la Unión Europea y Estados Unidos han hecho unos primeros aportes, pero durante todo el último año, y creo que esto también es muy importante que todos los trabajadores de la comunicación lo sepan, durante todo este último año la arquitectura humanitaria en Venezuela ha venido recibiendo financiamiento internacional importante. Y si bien no ha sido el total de lo que hacía falta, los últimos años la recaudación llegó a un poco más del 50% en el ámbito de los refugiados, y en el ámbito nacional, el año pasado el plan apuntaba a poder atender a 2.600.000 personas, terminó atendiendo a 2.200.000 personas y recaudó un poco más de $100 millones, recaudó 180 millones de dólares para actividades humanitarias. ¿De dónde salen estos 180 millones de dólares? Y aquí aprovecho el espacio que ustedes me brindan para hacer una pequeña explicación pedagógica. Cuando un país anuncia que va a asistir humanitariamente a Venezuela, y pongamos un ejemplo, Austria hace 3 semanas anunció 1,5 millones de euros para atención humanitaria en Venezuela. ¿Qué ocurre a partir de ese anuncio que hace un país? No es que ellos anuncian que va a 1,5 millones de euros para atención humanitaria y ese dinero va a la cuenta personal del presidente Guaidó o lo administra el canciller Borges, no funciona así. Cuando un país anuncia un monto económico para asistencia humanitaria, este país luego inmediatamente se comunica o con el sistema multilateral o con la sociedad civil internacional o con algún socio en terreno para poder convertir este monto de dinero en programas específicos y en áreas específicas de atención. En Venezuela estamos ordenados bajo la arquitectura de los equipos humanitarios, estamos ordenados bajo la forma de clústeres y hay muchos programas recurrentes: saneamiento de agua, infraestructura hospitalaria, alimentación escolar, capacidad de atención de poblaciones indígenas. Y toda esta información, digamos, todo este tema de las donaciones y del uso de los recursos es absolutamente público y transparente a través de las páginas de OCHA, a través de las páginas de las organizaciones internacionales que captan una parte muy, muy importante de estos recursos para su atención, y que además nosotros hemos estado de acuerdo durante todo este último año en fortalecer, en profundizar y en darle mayor herramienta a la arquitectura humanitaria en Venezuela. Ahora, ¿por qué es importante que se explique y que se tenga mucha claridad de cómo funciona este tema de la cooperación? Porque si bien en el último año se recibieron más de 180 millones de dólares en el sistema del Plan de Respuesta Humanitario de Venezuela, eso apenas ha alcanzado para atender a 2.3 millones de personas del 2.6 que se había planteado como meta. Hoy en día la necesidad en Venezuela, hoy en día la base
de personas en necesidad de asistencia humanitaria es cercana al 9 millones de personas, a los 9 millones de personas. Recuerden que el último assessment del Programa Mundial de Alimentos reportó que un tercio de la población se encontraba en situación de vulnerabilidad alimentaria. Y si bien la emergencia humanitaria en Venezuela es una de las más conversadas, es sin duda alguna una de las menos financiadas que hay hoy en día en el mundo, tanto para lo interno como para lo externo, para todo el tema de los refugiados. Nosotros hemos hecho un gran esfuerzo en que esto no se use para la política, en que no se use para propaganda. Por eso, de nuestra parte, ustedes no nos van a ver en la cosa esta absurda de ir a politizar la llegada de un avión o intentar pelearnos por quién se toma la foto con una caja. En el último año hemos sido en esto muy francos y aquí hacemos votos para que la diplomacia humanitaria también siente los límites que hay que tener para que ese tipo de cosas no ocurran, para que los entes y las organizaciones que deben fungir como entes imparciales hagan todo lo que esté a su alcance. Sé que han hecho mucho y aquí no es una reprimenda, al contrario, es el estímulo que sigan haciendo porque es muy importante que tengan un rol verdaderamente imparcial, despolitizado, alejado de la propaganda y alejado de cualquier tipo de manipulación. Y precisamente para alejar cualquier tipo de manipulación, una cosa que le debe quedar claro a todo el que nos ve, a todo el que nos oye, es que cuando un país, cuando un organismo, cuando una organización trae ayuda a Venezuela, lleva ayuda a Venezuela, la ayuda es a los venezolanos. Bajo ninguna circunstancia es ayuda al régimen o a una agrupación política, es ayuda para los venezolanos, porque al final el gran reto de esto es que bajo los principios humanitarios no haya ningún tipo de distingo de a quién se le da la ayuda y cómo se atiende. Ahora, Venezuela este año ha aparecido por primera vez la situación humanitaria interna dentro del Plan Global de Respuesta Humanitaria. Y esto, la vocera del régimen, Delcy Rodríguez, lo anunciaba hace 10 días atrás como un enorme logro del reconocimiento del mundo a Venezuela y a la revolución. Bueno, le toca a uno desmentir a esa señora nuevamente. No es una buena noticia para los venezolanos que nuestro país aparezca en el Plan Global de Respuesta Humanitaria, porque aparecer ahí implica que nuestro país está en las peores condiciones en términos económicos, sociales, alimenticios, para poder hacer frente no solo al reto social, sino en este caso particular también al COVID-19. Aparecer en el plan global de respuesta humanitaria pone a Venezuela, por ejemplo, en la misma línea y al mismo nivel de países como Siria, como Sudán del Sur, como Somalia, como Libia, como Irak, como Yemen. Y aquí nuestra pregunta a los voceros del régimen. ¿Es motivo de orgullo que nuestro país, que pasó de ser un país comparado con las economías más grandes del mundo, un país que pasó de ser comparado con las mayores posibilidades de crecimiento económico, de desarrollo de infraestructura, un país que fue ejemplo para Sudamérica cuando toda América Latina estaba viviendo dictaduras, estaba en una democracia que intentaba construir economía, hoy en día estemos en una lista junto a Siria, Sudán del Sur, Somalia y Yemen como países de necesidad humanitaria? Lamentablemente no es un motivo de orgullo. Y quienes quieren hacer propaganda con esto, intentan hacer propaganda de cosas que no son buenas noticias. Ese es el nivel en el que desde el mundo humanitario se está viendo la situación venezolana. No nos comparan con Cuba o con Nicaragua, nos comparan con países con este nivel de complejidad. Ahora, aún así, respecto a esto, nosotros creemos que sí nos da esto una oportunidad de captar más recursos para la respuesta humanitaria de los multilaterales, pero sobre todo una oportunidad de que en Venezuela se entienda que a diferencia de Siria o de Yemen, que están en conflictos armados, que están en conflictos generados por enfrentamientos bélicos, a Venezuela se llegó a esta situación producto de decisiones del hombre, producto de decisiones gubernamentales y producto de la indolencia del régimen, que aún hoy en día, aunque van y se chulean un avión en Maiquetía y se toman 3 fotos, son incapaces de poner en el insert de BTV, que es ayuda humanitaria y asistencia humanitaria, porque no son capaces de reconocer lo que ha pasado. Desde el sistema multilateral se han venido haciendo reportes de situación. En este reporte de situación, una cosa muy importante es resaltar que se está llevando una contabilización de las pruebas PCR y que si hacemos un corte hasta el 31 de marzo de cuántas pruebas PCR se habían realizado, que son 1.779, esto quiere decir que en promedio en Venezuela se están haciendo menos de 100 pruebas de COVID-19 al día. ¿Y por qué hacemos la distinción entre las pruebas PCR y las pruebas rápidas? De esto ya los doctores han explicado antes, pero le doy solo una línea para reforzar la explicación. Las pruebas rápidas tienen un enorme margen de error, un enorme margen de falsos positivos o falsos negativos,
y esto hace que sea imposible tomar decisiones clínicas o de planificación con esto. Las pruebas que importan, las que valen, las que tienen mayor envergadura son las pruebas de PCR, y sobre estas estamos a un promedio muy, muy bajo en Venezuela. Aquí nuevamente, ayer a través de la red social Twitter, yo hice un desmentido de otra herramienta de propaganda de la señora Delcy Rodríguez alrededor de esto, versus los profesores de la Johns Hopkins University de Washington. Venezuela, y con esto dos punticos y pasamos a las preguntas, disculpen lo largo de la introducción. Venezuela está hoy en día bajo un protocolo de respuesta que es un plan intersectorial diseñado por varios organismos multilaterales, entre ellos la OPS, Naciones Unidas. Este plan intersectorial así fue publicado el 10 de abril. Tiene como principales áreas de atención el área de salud, de agua, saneamiento, higiene y comunicación preventiva. Este es un plan que busca que las agencias del sistema y cada una de estas organizaciones pueda tener una arquitectura de coordinación. Este plan está haciendo un llamado internacional para recaudar 61 millones de dólares. Nosotros queremos ayudar dentro de esa recaudación, no solamente con recursos directos, sino también movilizando comunidad de donantes. Creemos que es un vehículo importante para poder hacer respuesta, pero entendemos también que es absolutamente insuficiente que solamente haya ese tipo de respuestas para la envergadura de necesidad que tiene hoy en día Venezuela. Y digo insuficiente porque no basta con ayuda humanitaria, no basta con lo que pueda haber en asistencia internacional. Si no hay cambios profundos en lo político, es muy difícil salir de la espiral de miseria en el que estamos. Y parte de lo que hemos planteado nosotros, a quienes han diseñado este plan intersectorial, es que en los 6 componentes que ocupa, que tiene que ver con desde la comunicación en riesgo hasta la vigilancia epidemiológica, podamos hacer y ayudar de todas las formas posibles para que esto pueda escalar en el tiempo. Ha llegado un avión la semana pasada de Naciones Unidas, otro avión de la Federación Internacional de la Cruz Roja. Próximamente viene otro avión de las Naciones Unidas y también vendrá otro avión de la familia de la Cruz Roja. Estos aviones con carga son producto de la solidaridad internacional, son producto de la solidaridad de los donantes. Está destinado, va a estar regido, administrado y ejecutado por estas organizaciones y sus socios en terreno, que son fundamentalmente la sociedad civil, pero también sin duda alguna va a haber una participación dentro del sistema público de salud, y ahí, aunque sabemos que los que tienen el control y el acceso a ese sistema público de salud son lo que son, es importante diferenciar a los burócratas del régimen de los trabajadores de la salud que hoy en día están dando ejemplo en cada hospital y en cada espacio. A ellos hay que buscarle todas las herramientas posibles para poderles ayudar, a ellos hay que buscarle todos los insumos, todas las herramientas, toda la protección necesaria, sin importar que el ente rector que intenta politizar y controlar esto no tenga la más mínima cercanía con la empatía y lo que ellos han venido sufriendo. Por último, refugiados. Venezuela y los venezolanos tenemos una plataforma de atención integral entre la OIM, la ACNUR y organizaciones de la sociedad civil en toda la región. Esta plataforma se llama el Response for Venezuelans, R4V. Es ese mapa que muchos de ustedes, aquí estoy viendo que está conectado Bastidas, Gabriel, una vez al mes siempre publica ese mapa también, que ayuda a dar la actualización de cuántos migrantes y cuántos refugiados tenemos en Latinoamérica, cómo está comportándose la situación de los refugiados y hacia dónde está yendo esa respuesta. En este equipo, en esa plataforma, ellos el año pasado se habían planteado poder recaudar 700 millones de dólares para la atención de todos los venezolanos en la región. Lograron recaudar 350 millones de dólares para este plan de respuesta, un plan de respuesta que tiene énfasis fundamental en Perú, donde tenemos la mayoría de la población venezolana refugiada, Perú, Ecuador, fundamentalmente para Sudamérica. Esto quiere decir que lograron recaudar un poco más de la mitad de lo que necesitaban, lo que quiere decir que el plan de respuesta sigue estando muy debilitado, y para este año 2020, sumándole las condiciones del COVID-19 y el aumento de la diáspora, se han diseñado en este plan de respuesta la necesidad de más de 1.000 millones de dólares para todos los países de la región que están recibiendo venezolanos. ¿Por qué explico esto de la plataforma? Porque hemos visto en estos últimos tiempos, primero, lamentable lo que ha venido haciendo señores como Tarek William Saab o el propio Nicolás Maduro de criminalizar al refugiado y al migrante, tratarlo como un delincuente o como un traidor, intentar exponerlo como se están exponiendo a ese tapón que han construido en la frontera, pero sobre todas las cosas porque los refugiados y los migrantes son una población profundamente vulnerable.
y nosotros creemos que plataformas como el Response for Venezuelans, plataformas como lo que se han venido construyendo desde la OEA, son plataformas a las que todos deberíamos intentar estimular y apoyar. ¿Y por qué a través de estas plataformas? Por una lógica similar a lo que ocurre adentro con la Asamblea Nacional. La acción verdaderamente humanitaria es la acción que permita que sin generar algún vínculo o alguna dependencia política, quien más necesita pueda ser atendido. Y nuestras embajadas en el terreno lamentablemente no tienen la capacidad y la infraestructura de poder diseñar programas de asistencia humanitaria propios, de poder ejecutar. Yo creo que hay ejemplos muy importantes como el del embajador Guanipa o el embajador School, que con las uñas han venido organizando venezolanos que tienen un poquito más para ayudar a los venezolanos que tienen menos y poder garantizar solidaridad. Pero el futuro de una respuesta para los refugiados venezolanos está en que estas organizaciones puedan tener los recursos y que estas plataformas puedan funcionar bien. Hasta el 6 de marzo del año 2020 han salido 5.093.987 migrantes y refugiados de Venezuela. De estos, apenas un poco más de la mitad tiene todos sus temas legales organizados. Y hoy en día, hasta principios de esta semana, según los reportes que hemos podido ver del ACNUR, han sido más de 6.630 personas retornadas, pero nuevamente hay que tener muy claras las proporciones. 5.100.000 personas han salido del país y aunque algunos retornen en el medio del coronavirus, ese retorno pendular, ese fenómeno que ocurre en la frontera de gente que se devuelve para luego irse de nuevo a Colombia o Ecuador y retomar la ruta de los caminantes, es algo que a nosotros nos tiene muy preocupados y que estamos intentando avanzar y atender. Por último, he visto y hemos visto en estos últimos tiempos a muchas personas que hablan de tregua, que hablan de pactos, que hablan de acuerdos políticos. Nosotros ante esto queremos ser muy francos. Nosotros queremos salvar vidas y nosotros queremos hacer absolutamente todo lo que está a nuestro alcance para salvar vidas. Hemos puesto a la orden para cualquier tipo de interacción en nuestros equipos médicos, nuestros equipos técnicos. Hemos dicho a todas las organizaciones internacionales que para nosotros no hay una discusión sobre el destino de los recursos o las prioridades humanitarias. Entendemos perfectamente y apoyamos las prioridades y los diseños que se han hecho desde los sistemas humanitarios internacionales. Nosotros no estamos esperando a que haya una solución política para intentar construir un espacio humanitario verdadero y movilizar recursos para que esto pueda funcionar. Esto no se trata de una foto entre el presidente Guaidó y el dictador Nicolás Maduro. Esto no se trata de una reunión entre 3 dirigentes políticos y 5 tipos del régimen en una mesa con una foto bonita que intente dar una imagen de cosas que no están ocurriendo. Esto se trata de voluntad política. Y si hay voluntad política del lado del régimen para que la asistencia humanitaria en Venezuela exista, es tan sencillo como garantizar acceso sin condiciones. Si hay voluntad política para salvar a la vida de los venezolanos y atender la pandemia como se debe atender, nosotros estamos haciendo todo lo que se puede con los donantes y con los recursos. Corresponde a quienes tienen control territorial garantizar que estas organizaciones puedan atender a quienes más necesitan y poder desarrollar sus actividades sin coerción y sin detenciones. Es un asunto al final que va mucho más allá de una foto o de un anuncio. Tiene que ver con quién tiene la prioridad y cuál es la voluntad política verdadera para poner en el centro de las decisiones y de la acción la vida de los venezolanos y la solución. De nuestra parte, lo ha dicho el presidente Guaidó en múltiples ocasiones y lo han dicho también los diputados de la Asamblea Nacional, nosotros estamos absolutamente convencidos y dispuestos a ayudar en construir un espacio humanitario, conseguir financiamiento internacional, construir una instancia de verdaderos expertos que atiendan esta crisis como lo hacen los expertos y los científicos, no con politiquería y con propaganda, y que se debe garantizar acceso sin ningún tipo de restricción y sin ningún tipo de control logístico para que las organizaciones puedan llevar a cabo su trabajo. También hemos planteado el gobierno de emergencia nacional. Es imposible acceder al financiamiento internacional que Venezuela necesita en la dinámica en la que estamos hoy en día y por eso creemos que la única manera de tener la ayuda de envergadura que hace falta en Venezuela, el financiamiento del volumen que hace falta en Venezuela, es a través de la construcción de un Consejo de Estado que poniendo de lado a Nicolás Maduro y de este lado lo ha dicho con mucho desprendimiento el presidente Guaidó, que si hace falta también que desde su lado y desde el gobierno interino se dé un paso a un costado para consolidar un Consejo de Estado, estamos absolutamente dispuestos para construir una transición que permita que los venezolanos elijamos libremente y cerremos este ciclo.